Soy Audi Molina y este es mi examen de radio de la sesión 1600. Es un resumen de todos los capítulos de 6 al 9 del libro Ponele Onda. Capítulo 6. El género dramático. La ficción fue uno de los géneros fundacionales de la radio, junto con los relatos deportivos. Los primeros formatos producidos en la radio fueron los dramáticos. También existen unos conflictos en estos géneros. Están los conflictos internos que tienen que ver con uno mismo, de relación que tienen que ver con uno y otra persona. También están los sociales, de situación, y los sobrenaturales. Tienen que ver con la sociedad y con fenómenos que pasan dentro o fuera del país o que afectan a países distintos. También existen unas estructuras en 3 pasos para estos géneros: el principio, planteamiento, medio, desarrollo y final, y resolución. Los personajes también se guían por la motivación, la meta y la acción que desean cumplir. También influyen las escenas, que los personajes son quienes nos trasladan de un lugar a otro. Los recursos, pues son todos esos recursos sonoros que nos ayudan a complementar el drama. También los formatos dramáticos son el relato, son la adaptación, el monólogo, la personificación, las imitaciones, el sketch, la parodia, las series, los radioteatros, las radionovelas y el sociodrama. Son géneros dramáticos o formas dramáticas para expresarse. Capítulo 7. El género periodístico. La vida es clave de noticia, principalmente para todo. Hay que informar para formar. Este género apunta directamente a la formación de la opinión pública frente a una misma cuestión, claro es. Informar para inconformar. Buscamos cuestionar y cuestionamos denuncias de la desigualdad, las injusticias. Informar para transformar. La formación de la opinión pública nos moviliza e influye poderosamente en las decisiones que todos tomamos día a día como sociedad. Los medios de comunicación y la opinión pública. Describe un proceso de expresión colectiva y pública de posición, ideas o punto de vista de muchas personas. También existen 3 operaciones que realizan los medios. Los medios seleccionan qué incluye y qué es lo que no va a incluir a la hora de dar una noticia. También hacen una jerarquización dónde, en qué momento se ubica la noticia. Al inicio del programa, cuánto tiempo se le destina a la noticia. El tratamiento, cómo se aborda esa noticia, qué adjetivos, el uso, qué imágenes va a utilizar o estereotipos se construyen, qué fuentes hay que consultar, qué análisis, qué interpretaciones se ponen en juego para esta noticia. También las fuentes de información, sabemos que se clasifican según su grado de clasificación, según su grado de poder. Esto distingue también entre fuentes oficiales, privadas o populares. Según su temática, se dividen en las fuentes de políticas, económicas, agropecuarias, culturales, deportivas, educativas, etc. Según la periodicidad de consulta, las fuentes pueden ser permanentes cuando ofrecen información relevante cotidianamente, según su cercanía al tema. Estas son fuentes implicadas y que están involucradas en el hecho en el que se investiga. Fuentes ajenas son las personas u organizaciones. También tenemos que los formatos periodistas, las 1001 formas de actualidad. Hay varias maneras de darle forma a los contenidos periodísticos. Es decir, existen diversas formas para abordar en realidad la radio. Algunos nos permitimos trabajar la información y la descripción del acontecimiento, otros la opinión pública, otros la interpretación y otros la investigación. También tenemos el periodismo informativo, el periodismo de opinión e interpretación, periodismo de investigación también. Tenemos esas cuestiones que son lo noticiable, que es la actualidad,
la noticia que tiene que dar cuenta de un hecho que ocurre en el momento, de interés o de impacto colectivo cuando muchas personas fueron afectadas o serán afectadas por un fenómeno, inmediatez que ocurrió de manera reciente. De proximidad son acontecimientos que tienen que ver con, sea local o internacionalmente. Rareza o sorpresa, cuando es un hecho insólito o extraordinario que no se ve muy a menudo. Trágico es un hecho pues desastroso o catastrófico. También la de celebridad, algún personaje famoso que es implicado en algo. Entretenimiento, la noticia sirve como una historia divertida. Y los formatos informativos es la noticia simple y la noticia ampliada o documentada. Pues la noticia simple es una noticia que se da lo más simple de un contenido, rápido, conciso y claro. La noticia ampliada o documentada es cuando brindamos información de una noticia que necesita abordar cierta información para darle a conocer al oyente la importancia de esta noticia y lo más relevante y para que la pueda comprender mejor. También para ampliar la noticia podemos situarnos geográficamente o históricamente los hechos, relacionando un hecho con otro, revelar las causas, complementar la información, citar diversas fuentes y también podemos prever las consecuencias de los hechos ocurridos. También podemos organizar las noticias como con flash informativos o boletines informativos. Los flash son los que se dan como de último momento y los boletines informativos son los que llevan más información relevante para el radioescucha. Los formatos de opinión. El comentario o editorial es el formato de opinión por excelencia. Analiza los hechos, los interpreta y construye conclusiones en torno a todos estos temas. También tenemos la columna, la charla, la mesa redonda, el debate, el panel o la voz pop con una encuesta, que se manejan normalmente en la radio. También tenemos la estructura de la radio. Puede presentar uno el comentario, analizarlo y al final concluirlo. Los formatos de investigación, informe o documental, y los pasos para la producción de un informe o documental. Primero hay que seleccionar un tema, luego formular las preguntas que se van a realizar, luego recortar un enfoque, hacia dónde va dirigido el informe. También podemos dividir los roles, investigar y consultar las fuentes oficiales, seleccionar también el material y armar el guión totalmente. También la estructura para un informe es la apertura, el desarrollo y el cierre. El capítulo 9, la entrevista, la curiosidad mueve al hombre. Tenemos los tipos de entrevista, la entrevista informativa, la entrevista conjuntuales, tenemos la entrevista de opinión o especialista, tenemos la entrevista de personalidad también. Las entrevistas grabadas pueden transmitirse de diversas maneras. En crudo, cuando se difunde íntegramente cómo fue realizada. Solo existe una diferencia con la entrevista en vivo por la falta de simultaneidad. La extractada se selecciona un tramo, una pequeña parte de la grabación, podríamos decir que es la parte más importante a destacar de la noticia. Y la editada es una compaginación editada mediante las articulaciones de diferentes partes de la entrevista original. Requiere un trabajo preciso y muy cuidadoso por el productor. ¿Cómo podemos realizar una entrevista? En primer momento tenemos que prepararnos. El segundo sería la realización y el tercer paso sería el cierre. También tenemos las preguntas que son cerradas y preguntas abiertas. Además, podemos organizar otras categorías de preguntas y estilos o maneras de formularlas. Tenemos las preguntas elementales, que son las preguntas básicas prácticamente. Las preguntas con ejemplo, cuando entremos el tema, pedimos un ejemplo del entrevistado para entenderlo mejor. Las preguntas salvavidas son aquellas preguntas que nos ayudan a retomar si nos hemos perdido en la entrevista. Las preguntas duras es cuando vamos directamente a hacerle
una pregunta o interrogar al entrevistado directamente. Las preguntas reiteradas, preguntas que volveremos a realizar, y las de rol, también cuando los entrevistados nos preguntan algo que quieren saber y la repregunta algo que estamos preguntando varias veces, porque no tenemos bien en claro lo que nos dijo o no está muy bien dada la respuesta. Por otra parte tenemos el rol del entrevistador. El entrevistador estrella es el que todo solo es yo, el sordo que no escucha muchas veces las respuestas que da el entrevistado. El entrevistador manipulador, el que quiere que le den la respuesta que todo el mundo quiere escuchar. El entrevistador improvisado, el que no tiene muy claro qué preguntas va a realizar. El entrevistador enredado, el que pregunta una cosa, pregunta otra y se desvía del enfoque y del tema. El abstracto es aquel que hace preguntas muy complicadas para preguntar, confusas y poco entendibles. El entrevistador metralleta es aquel que le hace una pregunta una tras otra sin haber dejado que el entrevistado contestara una. El entrevistador aburrido y el entrevistador demagogo. También podríamos hablar o calificar de algunos tipos de entrevistados. El entrevistado muy entrevistado es aquel que está acostumbrado a todas las entrevistas a cada momento. También tenemos el entrevistado inexperto, aquel que le da miedo o que casi nunca ha sido entrevistado. El entrevistado apurado, el que no tiene mucho tiempo para contestar ciertas preguntas. El reticente es aquel que tiene duda o genera duda cuando uno le pregunta algo. Habla con cautela y provoca mucha desconfianza a la hora de contestar. El entrevistado habitual es aquel que habitualmente es entrevistado habitualmente y contesta casi siempre lo mismo a todas las preguntas. El entrevistado difícil es aquel que hace respuestas bien cerradas, que no explica muy bien y que no explica muy bien hacia el entrevistador. Este ha sido todo mi examen de radio y la explicación. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.